Hola, buenas tardes, días o noches. En este proyecto te hablaremos sobre distintas problemáticas que ha tenido México eh, respecto a un territorio. Empezaremos con los huracanes, eh, partiendo de un punto muy específico, el huracán Isidoro, que afectó a territorios yucatecos en el 2002. Después de eso hablaremos sobre Uruapan, Michoacán, en donde el alcalde Carlos Manzo fue lamentablemente asesinado por el narcotráfico. Hola, hoy les voy a hablar sobre el huracán Isidoro y que este fue uno de los fenómenos naturales más fuertes que ha afectado a la península de Yucatán, ya que, como sabemos, Isidoro fue un huracán de categoría 3 que impactó el 22 de septiembre de 2002, principalmente en Mérida, Yucatán, y sus vientos se sabe que se superaron más de 200 kilómetros por hora, y su paso provocó inundaciones, apagones y daños severos en miles de viviendas. Y durante varios días sabemos que Isidoro permaneció en la península de Yucatán estancado, lo que logró afectar más al territorio yucateco. Y se estima que más de 300.000 personas resultaron afectadas y que los daños materiales superaron los 1.200 millones de dólares. Además, se perdieron cultivos, el servicio electrónico colapsó y muchas comunidades rurales quedaron incomunicadas. Es por ello que desde el punto de vista de las geociencias, el huracán Isidoro es un ejemplo claro de cómo los fenómenos atmosféricos pueden transformar un territorio, y su estudio ha permitido a los científicos poder comprender mejor los patrones meteorológicos y los efectos del cambio climático y la vulnerabilidad del suelo yucateco, que por su composición caliza se inunda muy rápido. Los investigadores del Instituto de Geografía de la UNAM han destacado la importancia de combinar la geografía física con la gestión de riesgos, y es por ello que gracias a esto se han logrado los estudios que hoy existen, como los mapas de riesgo, planes de evacuación, sistemas de alerta temprana, y que estos pueden ayudar a poder proteger a la población ante futuros huracanes u otros riesgos. Y por eso es muy importante que en nuestro contexto dejemos en claro varias cosas, ya que Yucatán sigue siendo una zona propensa a huracanes, por lo que entender la relación entre el clima y el suelo es esencial para poder prevenir los desastres, ya que el huracán nos dejó una gran lección. Y pues no podemos evitar que la naturaleza actúe, pero sí podemos prepararnos para mejorar y para poder convivir con ella. Buenas noches, soy Miriam Socorro Acosta. ¿Puedes comentarnos cómo fue tu experiencia durante el huracán Isidoro? Fue una experiencia muy fea, porque en esta ocasión nosotros decidimos quedarnos en nuestras casas. No fuimos a ningún refugio y mis papás tomaron la decisión de que nos íbamos a quedar en nuestra casa porque ahí estaba mi abuelita y mis tías, y como somos una familia grande, pues entre todos nos ayudamos. Fue terrible porque vi asustados a mis papás, a mis tíos, a todos, sosteniendo puertas, vigilando que no se rompa un cristal, y solo escuchábamos el ruido del viento, la lluvia, no había luz, no podíamos salir, estábamos resguardados esperando a que pase todo eso. A final de cuentas, cuando termina el huracán, había tirado la lámina de la terraza de adelante de mi tía, cocina igual estaba caída, y teníamos la incertidumbre de pues cómo estaban los demás, ¿no? Animales de mi abuelita en ese entonces igual, algunos murieron. La primera vez que yo vi el huracán en sí, o sea, vivirlo, porque pues ya estaba grande. Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, asumió el cargo el 1 de septiembre del 2024 como candidato independiente. Era conocido por su discurso frontal contra el crimen organizado y por haber solicitado apoyo federal para reforzar la seguridad del municipio.
En la noche del sábado 1 de noviembre, en el centro de Uruapan, durante el tradicional Festival de las Velas, que es una celebración pública del Día de Muertos, Manso participaba en el evento abierto a la ciudadanía. Mientras caminaba por la plaza, fue atacado por un agresor que le disparó 7 veces y el agresor fue identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, que es de 17 años. El arma usada tenía conexión con enfrentamientos previos entre grupos del crimen organizado de Michoacán. A pesar de que Manso contaba con protección desde el diciembre del año pasado, que fue reforzada en el actual año, el atentado se logró en un evento público con gran concurrencia. Tras su muerte, se anunció que su esposa Grecia Itzel Quiroz García asumiría la presidencia municipal de Uruapan para completar el mandato 2024-2027. El caso del alcalde Carlos Alberto Manso tiene una importante relación con las geociencias, ya que su asesinato no solo representa un hecho político y social, sino también un reflejo de conflictos territoriales y ambientales que enfrenta Michoacán. El municipio de Uruapan se localiza en una zona de gran riqueza natural, caracterizada por su producción agrícola de bosques y recursos hídricos, lo que convierte en un punto estratégico para la economía regional. Sin embargo, esta misma riqueza ha sido motivo de disputas por el control del territorio entre grupos criminales y autoridades, lo que demuestra cómo los recursos naturales pueden convertirse en factores de tensión social y económica. Desde la perspectiva de las geociencias, el caso permite analizar cómo la distribución y el aprovechamiento del territorio influyen en las dinámicas humanas. Carlos Manso impulsaba medidas de protección ambiental y de orientamiento territorial que buscaban frenar la tala ilegal y el deterioro ecológico. Estas acciones que afectaban intereses relacionados con el crimen organizado. Esto evidencia la estrecha relación entre la gestión del medio ambiente y la seguridad de las comunidades. Además, el atentado ocurrido en un evento público muestra la vulnerabilidad de los espacios urbanos y la necesidad de mejorar la planeación territorial para garantizar la seguridad de la población, de los locales y de las autoridades. Hemos entrevistado a un ciudadano, pues creemos que no solamente importan las decisiones de un gabinete de seguridad o de la presidenta o de cualquier funcionario público, sino que la ciudadanía también debe de participar en estos debates, porque consideramos que debe de estar informada y al tanto de qué es lo que sucede en el país conforme al tema de la justicia. Me gustaría iniciar con la pregunta de cómo usted se enteró del asesinato de este alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Bueno, yo me enteré del asesinato de Carlos Manso en la noche a través de redes sociales el mismo día que sucedió. Justo concuerdo, creo que la mayoría nos enteramos el mismo día o un día después. Las redes sociales estaban explotando con esta nueva noticia que impactó a muchas personas. Y ahora mi segunda pregunta es, ¿cómo tú te sentiste al momento de enterarte? ¿Qué es lo que sentiste cuando supiste que este alcalde que tenía una lucha contra el narcotráfico había sido asesinado en un evento público? Cuando lo vi sentí un bajón de esperanza, pues eso reafirma que a las pocas personas que se atreven a hacer el bien en nuestro país tienden a ser opacadas o de plano eliminadas por simplemente intereses. Me gustaría preguntar si crees tú que este tipo de cosas se podrían evitar, este tipo de casos los podríamos evitar siguiendo algunas medidas. Por supuesto que ese tipo de cosas se pueden evitar, y más aplicando, si de verdad se aplicaran las leyes que ya tenemos en la Constitución, gradualmente disminuiría el crimen y demás cosas que están mal dentro de nuestro país. Realmente comprendo tu idea, creo que también es necesario implementar nuevas normas y aquellas que ya están, hacer que se cumplan y no caer en la corrupción o en la ignorancia y
O sea, para algo están las leyes. ¿Crees que este atentado tenga que ver con algún tema político, algún tema social, algo del narcotráfico, y tal vez la disputa de un territorio? Definitivamente tiene que ver con algún político de esa zona, ya que, como ya había dicho anteriormente, ese tipo de cosas suelen pasar por defender de intereses personales. Cuando estos se ven vulnerados, recurren a cierto tipo de actos. En este caso, asesinar al problema. Justamente concuerdo, yo creo que fue entre un caso de intereses políticos, también que si la propia presidenta no tiene un plan sustentable contra el narco, aún tú siendo alcalde no puedes hacer mucho. Simplemente es desafortunado que le pase esto a los alcaldes, que le pase esto a activistas que desean un país mejor y que no podamos avanzar en temas de narcotráfico que llevan años sucediendo, décadas incluso. Me gustaría preguntar una última cosa. ¿Tú qué crees que se debería de hacer para que se esclarezca este caso y se haga la justicia que es necesaria? Pues deberían intervenir. El problema es que si interviene la propia autoridad, de que ya está, pues es más de lo mismo. Se van a dar la razón entre ellos y no va a llegar a una resolución. Entonces sería, primero tendría que reformar todo, absolutamente todo, el poder y todos los tres poderes, vaya, y tener alguna manera de comprobar que lo que están afirmando es legítimo, y esa es la única manera en la que se haga justicia. En México, Protección Civil busca prevenir, reducir y atender los riesgos de desastres naturales provocados por el ser humano. Su principal recomendación es que todas las personas conozcan cómo actuar antes, después, durante de una emergencia, por lo que se sugiere que estar preparados puede marcar una diferencia entre la vida y la pérdida. Antes de cualquier desastre, la prevención es clave. Protección Civil sugiere elaborar un plan familiar de emergencia, que sería definir rutas en caso de ocasión, puntos de evacuación y tener a la mano un botiquín, agua, linternas, radio y documentos importantes, ya sea como la carta de nacimiento, CURP y ese tipo de cosas. Una mochila pues de emergencia. También se recomienda participar en simulacros, revisar las instalaciones de gas, electricidad y seguridad de las instalaciones de tu casa. Otra medida esencial es mantenerse informados mediante pues, fuentes oficiales como justo Protección Civil de tu estado, alertas sísmicas o reportes meteorológicos. Durante el desastre, ya sea de un sismo, incendio, huracán o inundación, lo más importante es mantener la calma y seguir las indicaciones de Protección Civil. Evitemos correr, gritar y evacuar si es necesario por las rutas señaladas. Ayudar a personas mayores con discapacidad. Evitar el uso de elevadores en caso de quedar atrapados, pues conservar la calma. Cubrirse la cabeza y esperar ayuda. Siempre hay que seguir las instrucciones de las autoridades. Una vez que pase el peligro, hay que revisar si hay heridos y brindar primeros auxilios básicos. No hay que regresar a las zonas dañadas y hasta que Protección Civil lo indique, porque pues estas podrían presentarse réplicas o colapsos. Hay que mantenernos atentos a comunicados oficiales, reportar fugas o incendios y apoyar en la organización de ayuda si es posible. Y finalmente evaluar lo que haya ocurrido para mejorar nuestro plan de emergencia. Recordemos que prevenir no cuesta, pero no estar preparados puede costar la vida. La seguridad empieza en casa y todos somos parte de Protección Civil.